Hola, en este vídeo os quiero explicar cómo instalar Postgre. Es un motor de base de datos que nos va a ir muy bien para almacenar la cartografía en QGIS. ¿Vale? Os voy a explicar cómo instalarlo en Windows, ¿vale? Para que podáis instalarlo en un sistema operativo que tiene la mayoría de gente en su escritorio, aunque mi recomendación es que la instaléis en un Linux. El rendimiento de Postgre en Linux es excelente y comparado con Windows pues hay mucha diferencia, ¿vale? Así que tenéis que instalar Postgre. Mi primera recomendación es instalarlo en Linux, ¿vale? Pero el protocolo de este es para instalarlo en Windows, ¿vale? Nos vamos a ir al navegador y ponemos las palabras claves de búsqueda PostgreSQL download y automáticamente en el primer enlace nos va a salir la opción de descargarlo en diferentes sistemas operativos y aquí tenemos para Windows, ¿vale? Nos vamos hacia aquí. Aquí ya nos dice las últimas versiones, cuáles son y tal, y hay un enlace aquí donde nos dice que vayamos al apartado de descargar e instalar. Entonces aquí nos hace un cuadro, muchas opciones de descarga, y nos dice para diferentes sistemas operativos de 64 bits, de Mac, Windows, de 32 bits y tal, qué versión hay disponible, ¿vale? Como veis, las de 32 bits van a dejar de crearse las nuevas versiones, ¿vale? Para ser conservadores habría que utilizar una versión que no sea muy reciente, ¿vale? Para no tener que sufrir cambios que nos perjudiquen nuestro sistema. Lo suyo es coger una versión que funcione bien, y lo que funciona bastante bien ahora mismo es la 10.13, ¿vale? Y para esta nos vamos al apartado de Windows, 64 bits, y tenemos que clicar aquí, ¿vale? Si tenemos que hacer la instalación de Linux, abajo en la descripción del vídeo os pasaré un enlace a un apartado de GitHub donde tengo la explicación cómo hacer la instalación en Linux, que es por consola y se hacen con 8 o 7 pasos, se crea la instalación y la configuración, ¿vale? Pero lo hacemos ahora en Windows, ¿vale? Entonces para hacerlo en Windows abriré mi máquina virtual, ¿vale? Y ya me ha ido al apartado donde tengo la carpeta donde me descargo el programa, ¿vale? Tengo aquí carpeta, programas. Representa que el PGAdmin 4 ya lo tengo instalado. Esto no voy a explicar cómo se hace, es muy sencillo. Es ir a la web de PGAdmin 4 y descargarlo. Aquí tenéis el paquete. Es un setup muy sencillo que se instala y es muy fácilmente, ¿vale? Sin embargo, Postgre tiene algunos procedimientos un poco más complicados, ¿vale? Este es el Postgre. Una vez hemos ejecutado el programa para instalar, nos aparecerá una ventana, un formulario como este, donde nos da la bienvenida para empezar a instalar el Postgres, ¿vale? Le damos a siguiente. Entonces aquí nos va a decir, nos va a permitir cambiar el directorio de instalación, ¿vale? Si no queréis que se instale aquí, pues es el momento de cambiarlo, ¿vale? Es una carpeta bastante aceptable, así que la dejaré. La siguiente. Entonces ahora nos permite instalar una serie de programas, ¿vale? Nos instalaría el PGAdmin 4 y nos va a ejecutar también el Stack Builder, que lo necesitaremos para luego. Y el Command Line, que siempre nos irá bien, ¿vale? El kube Postgre, sobre todo el primero, es el más importante, ¿eh? El Postgre Server. Vale, esto le decimos que sí a todo. El siguiente directorio que nos pregunta es dónde se van a guardar los datos, ¿vale? No son ficheros a que nosotros podamos acceder, pues sí es importante. Si esta carpeta no queréis que esté aquí porque queréis que esté en un otro disco duro o esté en otra unidad particionada de otro sitio, pues ahora sí es el momento para cambiarlo, ¿vale? Lo dejamos por defecto porque ya está bien para hacer pruebas y ensayos en esta máquina, pues ya me va bien, pero ahora sería el momento de cambiarlo. Siguiente. Entonces ahora nos pregunta que le pongamos una contraseña para el usuario o superusuario Postgres, ¿vale? El superusuario Postgres es un usuario que solo puede acceder al Postgre desde la máquina local. O bien accedemos por SSH o de alguna manera, pero solo tiene acceso en local. O sea que esto no es un usuario para trabajar. Esto es un usuario solo para crear base de datos, crear usuarios y hacer una administración importante, ¿vale? Para el día a día no sería el usuario para trabajar, ¿eh? O sea, habría que crearlo enseguida, ¿vale? Nos pregunta un password y para no complicar mucho la vida, lo voy a poner Postgres tal cual, de manera que el usuario y la contraseña será la misma para mi caso, ¿vale? Vale, como no es el usuario que voy a utilizar yo, este password puede ser sencillo porque solo se puede acceder de local. Desde fuera nadie va a poder entrar con este usuario, no tiene permisos para entrar. Vale, siguiente, el puerto siempre va a ser el 5432, a no ser que lo tengamos en uso por otra aplicación o lo que sea, pero este se reserva para las bases de datos Postgres, ¿vale? Vale.
y luego el idioma locales, si queréis aprovechar para cambiar. Yo lo voy a poner el de default, que es el que viene por defecto, y ya va bien. Vale, entonces ahora empieza la instalación, esto tardará un poquito, ¿vale? Bueno, esto es un resumen, y ahora la instalación empezará ya. Tardará un poquito, igual paro el vídeo y luego continuamos, ¿vale? Porque cuando este proceso finalice se ejecuta el stack builder para que podamos añadirle complementos. Y es importante para mucha atención en ese momento para instalar el complemento PostGIS, porque si no esto no nos sirve para trabajar con QGIS, ¿vale? Solo la base de datos Postgres sola es insuficiente para almacenar cartografía, ¿eh? Necesitamos el componente PostGIS, ¿vale? Bueno, después de unos minutos largos, comentaros que con Linux esto hubiese sido bastante más rápido, ¿vale? Pero con Windows hemos llegado hasta aquí. Esta sería la siguiente pantalla, ¿vale? En donde nos pone por defecto que va a ejecutar el Stack Builder, ¿vale? Que es una aplicación que nos va a permitir añadir complementos a nuestra base de datos Postgres, ¿vale? Pensar que podemos tener varias bases de datos Postgres, ¿vale? Y a cada una de ellas añadirle los complementos que queramos. Así que es importante saber que tenemos una base de datos Postgres que acabamos de instalar, la versión 10.13, y que vamos a añadirle el PostGIS a esta base de datos, ¿vale? Entonces vamos a siguiente, finish, para que ahora ejecute el Stack Builder y nos abra la bienvenida para que nos diga qué queremos instalar, ¿vale? Lo primero que queremos decirles es que donde queremos instalar esto es en la única base de datos que tenemos instalada, que es el Postgres 10, ¿vale? Que la hemos instalado en el puerto 5432, es el que viene por defecto, ¿vale? Entonces vamos al siguiente y esto ahora abrirá un listado de aplicaciones que podríamos instalar. Todas estas aplicaciones que salen aquí desplegadas las podemos marcar e instalar, ¿vale? Según qué necesidades tengáis, pues aquí hay otros servidores de base de datos para hacer temas de versionado, para hacer cosas sofisticadas que no conozco, ¿vale? Pero vamos al apartado que nos toca, que es el Spatial Extension, ¿vale? Aquí nos salen aquellas versiones de PostGIS que son compatibles con nuestra versión de Postgres que tenemos instalada, ¿vale? Es importante esto, que la versión de PostGIS sea compatible con la versión de Postgres que tenemos instalada, ¿vale? Y tampoco es bueno coger la última versión por esto de que las últimas versiones siempre pueden tener errores, hay que revisarlos, y siempre es en base de datos donde tenemos que garantizar robustez al máximo y eficacia máxima. Siempre es bueno ser un poco conservador y coger versiones un poquito atrás en el tiempo, ¿vale? Entonces la versión de PostGIS 3 pues yo no la recomiendo, yo preferiría coger la 2.5, ¿vale? La marco, ¿vale? Entonces aquí me dice que instala aparte pues una serie de componentes, GEDAL, GEOS, PROJ, ¿vale? Que son librerías que nos instala al instalar PostGIS, ¿vale? Le damos al siguiente. Esto es para seleccionar los paquetes que va a descargar para instalarlos. Por eso se conecta a internet para descargar estos paquetes, ¿vale? Doy al siguiente y ahora empezará la instalación de este componente, de este complemento, ¿vale? Esto va bastante más rápido, porque podéis pensar que es un paquete muy pequeñito en comparación con el Postgres, ¿vale? Aquí tengo que decirle que siga, ¿vale? Si le marco la opción Skip Installation, lo que haría sería saltar la instalación que le acabo de pedir, ¿no? Entonces le digo que no te la saltes, quiero hacerla. Le das al siguiente y ahora empezará el procedimiento, ¿vale? Nos da la bienvenida, agradecemos a un buen personas, ¿vale? Y aquí es interesante decirle que crear base de datos espacial, ¿vale? Una plantilla que nos va a crear por defecto, ¿vale? Y que la podemos utilizar para poder crear una base de datos utilizando esta plantilla, ¿vale? Eso siempre va a ser útil. Si no la utilizamos no pasa nada, pero alguna vez no nos puede ir bien. Le damos al siguiente. Nos pregunta dónde queremos instalar este módulo de PostGIS, pues lo ponemos en la misma carpeta del Postgres porque es interesante que esté todo juntito, ¿vale? Le damos al siguiente. Nos pregunta qué usuario vamos a utilizar para hacer esta instalación y vamos a utilizar el Postgres con el password que le hemos puesto, ¿vale? El usuario Postgres y el password Postgres, ¿vale? Vale, todavía no tenemos otro usuario, así que no podemos utilizar otro usuario, ¿vale? Luego cuando tengamos la base de datos pues podemos aprovechar para crear otro usuario que tenga acceso desde fuera, ¿vale? Y otras cosas más avanzadas, vale. Y al siguiente me avisa de que le va a poner este nombre de plantilla, PostGIS 25 ejemplos, vale, pues adelante. Y esto va a tardar poquito.
Si tarda mucho, parar el vídeo y lo pondré cuando acabe, pero creo que va a ir bastante rápido. Vale, bueno, nos avisa de que ha registrado una variable de entorno para GDAL, data. Muy bien, eso siempre será bueno para poder llamar a estas librerías, porque lo que va a hacer es añadir en el pad del sistema operativo una ruta donde están estas librerías instalables, ¿vale? Le decimos que sí a todo, ¿vale? Todo esto son cosas buenas. Aquí nos dice un error creando la base de datos. Creo que no es grave. Vale, ha fallado la autentificación del password. Igual me he equivocado el usuario y el password Postgres. Es posible. Vale, esto estará a punto de finalizar. Ya tengo instalado el pgadmin 4, ¿vale? De manera que yo ya puedo abrir el pgadmin 4 mientras se finaliza esto. Se me abrirá el pgadmin 4. El pgadmin 4 es una herramienta desarrollada en PHP, es una aplicación web, ¿vale? De manera que se nos abre con nuestro navegador por defecto. Está tardando un poquito, tampoco satura la máquina. Como veis, abre mi navegador por defecto, es el Chrome. Minimizo esto mientras se abre el pgadmin. Bueno, aquí me está avisando que tengo una versión 4.20 y que la nueva es la actual, la más reciente es la 4.22. Ya está bien, para trabajar esta versión es buena, ¿vale? Entonces aquí por defecto se nos abrirá siempre así, ¿vale? Entonces la idea es que aquí en la izquierda, en el panel de la izquierda, vayamos añadiendo todas las conexiones a todas las bases de datos que queramos conectar, ¿vale? Yo ya tengo alguna, creo, ¿vale? Tengo 2 conexiones que están cerradas, no las he abierto, ¿vale? Entonces aquí con el botón de la derecha le puedo decir crear servidor, ¿vale? Puede hacer un grupo para ir creando diferentes servidores en ese grupo, pero no, simplemente hago una nueva conexión a un servidor, ¿vale? Está un poquito lenta la máquina, ¿vale? Aquí le voy a poner el nombre de la conexión, ¿no? O el servidor. En este caso, como es el Postgres que he instalado en local, pues os propongo que pongáis local host, ¿vale? Localhost es el servidor local, ¿vale? Vale. Entonces en el conexión tenemos que poner 5 parámetros muy importantes. El host, ¿dónde está este servidor? Pues en local, localhost, ¿vale? Si estuviese en un servidor, pues habría que poner la IP o el nombre del servidor, ¿vale? El puerto ya nos viene por defecto el 5432, perfecto. La base de datos que nos propone para conectarnos a la base de datos Postgres, esta siempre está, así que ya va bien. Y el usuario que nos propone es este, que es el Postgres, y aquí hay que poner el password de este usuario, que en principio es el mismo, ¿vale? Le digo que lo guarde para que no me lo pregunte más. Salvo y automáticamente se conectará con este servidor donde está el Postgres instalado, y ahora ya podremos pues crear base de datos, crear usuarios y empezar a enriquecer de datos nuestra base de datos, ¿vale? Ya tenemos aquí la conexión hecha. Entonces aquí en el pgadmin daría para hacer otro vídeo para explicaros un poco todo lo que tenemos, ¿vale? Como veis, solo hay una base de datos Postgres. Lo que sí es importante, esta base de datos Postgres yo os recomiendo que no la utilicéis para nada, que simplemente abráis la consola, creáis, o sea, la extensión POSIX la ejecutéis, y eso se hace escribiendo una sentencia en la consola que se llama create extensions POSIX, punto y coma, para finalizar mi sentencia, y con el triangulito de esto ejecutamos, ¿vale? Esto nos va a decir, esto lo que estamos diciendo es, tú tienes instalado extension
Aquí me ha dicho un error de sintaxis. Ciertamente me he equivocado, he puesto una S que no tocaba. Esto es lo que le estamos diciendo ahora es, tú has instalado PostGIS, muy bien, pero no se está utilizando hasta que no le añadas la extensión, ¿vale? Y para que añadas esta extensión PostGIS a la base de datos Postgre, hay que ejecutar esta sintaxis, ¿vale? Entonces, si ahora cualquier base de datos que queremos ahora utilizamos de plantilla Postgres, ya va a coger esta extensión PostGIS como plantilla a las nuevas creaciones, ¿vale? Entonces, ya ahora aquí en databases yo puedo hacer una nueva, crear base de datos, ¿vale? Creamos una base de datos y le vamos a poner de nombre GIS curso, ¿vale? GIS curso, ¿vale? Y aquí en definición le voy a decir que como plantilla utilice Postgres, ¿vale? De manera que a esta base de datos que acabo de crear ahora, cuando la cree, la extensión PostGIS ya la viene incorporada, ¿vale? O sea, nos va a ir perfecto para no tener que volverla a crear, ¿vale? Si necesitáis otras extensiones como el pgrouting o temas de topología, bueno, ya tenemos la base de datos GIS curso, ¿vale? Si os fijáis, tenemos esquemas y solo hay un esquema público, ¿vale? Donde no hay tablas o alguna tabla de sistema, ¿vale? El esquema público es como la base de datos Postgres, no hay que utilizarla, porque aquí se almacenan cosas de sistema que está bien no añadir nuestras tablas, ¿vale? Porque mezclamos cosas de sistemas con datos de la base de datos y no es bueno para hacer copias de seguridad más limpias o para hacer depuraciones y asignar permisos es mucho más eficiente. Pues aquí crear un esquema nuevo, ¿vale? Donde ponemos nuestra cartografía, por ejemplo limit admin, ¿vale? Y aquí pondremos nuestros límites administrativos, ¿vale? Con el propietario, pues perfecto. Entonces podemos hacer otra capa de medio ambiente, otro esquema, medio ambiente, ¿vale? Siempre sin mayúsculas y sin espacios y sin acentos, ¿vale? Le damos este nombre, ¿no? De manera que tenemos dos esquemas y ahora en estos dos esquemas iremos almacenando nuestras capas, ¿vale? Entonces abrimos QGIS, ¿vale? Para que veáis cómo se hace esto, ¿vale? Abro QGIS. Bueno, una vez tenemos el QGIS abierto, nos vamos a nuestro excelente botón para añadir todo tipo de datos, ¿vale? Para abrir el administrador de fuente de datos, ¿vale? Entonces nos abrirá todo el formulario donde podemos conectar con todo tipo de datos, ¿eh? Si son ficheros, si son raster, si son formato MES, un CSV, GeoPackage y compañía, y tenemos el Postgres, ¿vale? Entonces aquí tenemos la posibilidad de conectar con una conexión que ya hemos establecido o crear una nueva conexión, ¿vale? Entonces creamos una nueva conexión que yo suelo llamar siempre el mismo nombre de conexión que la base de datos, ¿vale? El host, esto lo tenemos en localhost, ¿vale? Así que bien escrito, localhost. El nombre de la base de datos se llama GIS curso, ¿vale? Y aquí podemos poner un usuario y contraseña, ¿vale? Tenemos que haber creado antes un usuario y contraseña más adecuado, ¿vale? Pero ahora para que veáis que funciona, pondré el usuario Postgres y la contraseña Postgres, ¿vale? Voy a hacer un test de conexión antes de marchar de aquí para confirmar que esto ha funcionado, y si todo va bien, pues debería de haber aquí un mensaje de successful, ¿vale? Satisfactorio, ¿vale? De forma peligrosa, con un warning aquí bien rojo, nos dice que almacenar las credenciales no es una cosa muy buena, porque se puede ver si ese proyecto lo compartes, pero para trabajar de forma interna lo podéis almacenar. Storage, usuario y contraseña en el proyecto, ¿vale? Eso no es bueno, ¿vale? Pero para que no me lo esté preguntando ahora constantemente, no le voy a decir que lo guarde, ¿vale? Lo suyo es utilizar sistemas más seguros de autentificación, de usuario y contraseña, ¿vale? O utilizar servicios. ¿Veis que me he dejado la opción del servicio vacía? Es porque yo puedo poner un servicio que se llame GIS curso, ¿vale? Definido en un fichero, ¿vale? Y todo esto lo podría quitar, ¿vale? Porque estos datos se almacenan en un fichero donde yo tengo que guardar un servicio con este nombre, ¿vale? En este caso no lo voy a hacer, ¿eh? Así que voy a dejarlo como está otra vez. Pero si tenéis la posibilidad de crear
un fichero pgservice de conexión a la base de datos. Allí se almacenan los servicios, se pueden guardar servicios con estos valores, ¿vale? Base de datos, curso y Postgres, storage, ok. Sí, me avisa de que esto es muy peligroso. Conecto y ahora, bueno, conecto pero está vacío, ¿vale? Pero bueno, una vez ya hemos conectado, ya podemos utilizar el administrador, el DB Manager, ¿vale? Es un complemento que hay que hacer visible o activarlo, ¿eh? No se puede quitar. Es un complemento que si vais al administrador de complementos veréis que hay la posibilidad de desactivarlo, ¿vale? Si voy a instalados, tendré muy poquitos, ¿vale? Y hay uno que se llama DB Manager, ¿vale? Si lo marcáis, a la derecha te hace un resumen, ¿vale? Y ya aquí en la primera línea te dice que este es un complemento que viene en el core, en el núcleo del programa, así que no lo puedes desinstalar. Lo puedes desactivar para que no lo veas, pero no lo puedes desinstalar, ¿vale? Vale. Quitamos de aquí. Bueno, para importar capas a PostGIS lo mejor es visualizarlas primero, así que vamos a cargar unas capas, ¿vale? Tengo un poco escondida. Vamos a añadir unos datos, tengo la carpeta datos, y vamos a añadir los límites administrativos que tengo en un GeoPackage, ¿vale? Quiero añadir la capa de comarcas y la de municipios, los polígonos de municipios, ¿vale? Esto como límites administrativos, ¿vale? Y como espacios naturales quiero añadir la capa del paint. La máquina virtual es un poco lenta, y bueno, doble clic y ya se añade los espacios del paint, ¿vale? Vale, como veis son 3 capas, ¿vale? Entonces me voy a mi DB Manager, ¿vale? Me voy a mi PostGIS, me voy a mi base de datos, me voy a mi esquema, me voy por ejemplo primero a medio ambiente, no hay ninguna capa, entonces le digo importar capa, ¿vale? Utilizaré el desplegable este para elegir las capas de mi proyecto y cogeré las capas de Spice del Paint. Y aquí es importante marcar dos cositas. Importante crear índice espacial. Siempre que nuestra capa tenga geometría, es muy interesante que tengamos siempre el índice espacial creado, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? Si la capa ya existiese y la quisiésemos reemplazar, habría que marcar esta casilla. Pues no es el caso, así que no hace falta, ¿vale? Entonces la capa me propone unos valores, una primary key, que se utilizará el campo ID, que si no la quiero la puedo cambiar, ponerle otro, pero ya me va bien, así que dejo el valor que pone por defecto. Sin embargo, el sistema de coordenadas por defecto no me gusta, ¿vale? Entonces voy a decir que cambie el sistema de coordenadas por defecto y le ponga el sistema de coordenadas de Cataluña, que es el 25831, ¿vale? Okay. Entonces ahora, si fijáis, el sistema de coordenadas de destino que se va a guardar en la base de datos será el RTRS89 UTM 031. Le damos el OK. Tardará un poquito porque tardará en función de las geometrías que tenga, pues tardará un ratito, pero este tiene que tardar pocos segundos y enseguida nos saldrá un mensajito, si ha ido todo bien, nos saldrá un mensajito como este, ¿vale? Donde la importación ha sido satisfactoria, ¿vale? De manera que aquí en el apartado de medio ambiente, el esquema medio ambiente, aparecerá la capa Spice Paint y aquí nos hará un resumen, ¿no? Un poco de información general y datos de la capa PostGIS, nos dice que es de polígonos, dimensiones son 2, sistemas de coordenadas, una serie de extensiones y datos que nos va a servir, nos va a ir muy bien para gestionar, para ver qué capa es, qué tipo de datos tiene, ¿vale? Los permisos que tengo, me dice que hay 749 polígonos estimados, calcula así un poco grosso modo. Podemos visualizar la tabla de atributos, ¿vale? Podemos previsualizar la capa, ¿vale? Entonces esta capa, si hacemos doble clic o botón de la derecha, a tu canvas, añadir al canvas, añadir al panel de capas, ¿vale? Y ya la tenemos, ¿vale? Esto, si os fijáis, el estilo lo podemos copiar, que este lo tenía preparado, ¿vale? Y la capa de PostGIS no, ¿vale? Digo que lo copie y lo pegue, así tengo mi capa ya con mi estilo predeterminado, ¿vale? Si pasamos por encima, nos va a decir que esta capa está en
el origen es database, curso, host, localhost, port 5432, ¿vale? Eso significa que esta capa reside, la fuente de información de esta capa está en la base de datos, ¿vale? Si paso por encima de la de abajo, me va a decir que esto está en un shape, ¿vale? Un shape que se llama Spice del Pay en una carpeta, es un fichero, así que nos tiene que decir en qué carpeta está. La primera, como no es un shape, nos tiene que decir en qué host está, ¿vale? Y con una serie de parámetros adicionales por ser una base de datos, ¿vale? Pero la geometría y los atributos que hay detrás, los permisos y todo, es exactamente igual. O sea, es efectos prácticos. Un usuario cuando se encuentra estas dos capas, si tú no le dices que es un shape o no le dices que es un PostGIS y tiene permisos para editar todo tipo de modificaciones y manipulaciones en esta capa, es igual que un shape, ¿vale? Yo puedo comenzar la edición, puedo abrir la tabla de atributos, puedo ver los atributos que tiene, ¿vale? O sea que el tratamiento, efectos prácticos, es una capa más, ¿vale? Que es editable si tiene permisos de edición, ¿vale? Las otras dos capas que quiero que importéis son estas dos de comarcas y municipios, pues os la dejo para vosotros, para que practiquéis vosotros. Hasta aquí sería el vídeo de hoy, espero que os haya gustado para una pequeña introducción al mundo PostGIS, y nos vemos en otros vídeos porque hay aquí mucho material que nos hemos quedado medias. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.